Ya. Bueno, yo soy Álvaro Villalba y con el doctor Pulgar estuvimos conversando este caso que es de daño hepático crónico y armamos una presentación para darla a conocer un poquito. A ver. Ah, ¿cómo cambio? Ah, ahí está. Ya. Vale. Entonces, los antecedentes de esta paciente es una mujer de 40 años. Como antecedentes médicos tiene un asma de los 14 años sin control, sin antecedentes quirúrgicos y sin fármacos. ¿Ya? Tiene hábitos OH activo, tequila y cerveza desde los 15 y recibió amonestaciones en algún momento por la tutela de sus hijos por este consumo. ¿Ya? Tabaquismo suspendido desde hace 10 años. ¿Ya? Ella presentó tres hospitalizaciones, ¿ya? La primera fue el año 2020, en enero, que es derivada desde el Policlínico de Gastroenterología por un cuadro de un mes de disnea, ictericia y asitis, ¿ya? Entre los exámenes de laboratorio a destacar están la bilirrubina total y directa elevada, su GOT-GPT con una relación 2 a 1, alguna 2.4. Eh, oh, se le hizo un TAC de control que mostró un derrame masivo derecho con atelectasia completa, daño hepático crónico, asitis moderada y coelitiasis. Se hospitalizó en ese momento para estudio, ingresó estable, eh, le tomaron exámenes para ver hepatitis B, C, VIH y perfil inmunológico, todos negativos. Se le hizo una paracentesis diagnóstica eh, sin peritonitis bacteriana espontánea y en este contexto de la disnea, más que nada se le hicieron dos toracocentesis diagnósticas y evacuadoras en las que se analizó el líquido y según los criterios de Light fueron en ambas ocasiones transudados, ¿cierto? Gasa sí, sudado y gasa para células negativo para células neoplásicas y PCR negativa para TBC. ¿Ya? Se le hizo una endoscopía digestiva alta por por este antecedente del daño, o sea, por este diagnóstico que se le hizo del daño hepático crónico, el que mostró candidiasis, test de ureasa positiva y varices esofágicas pequeñas, ¿cierto? Una consecuencia del daño hepático crónico. Y gastropatía de hipertensión portal leve. Se inició terapia depletiva con furosemida y espironolactona, en la que tuvo buena respuesta. Se le trató la cándida y el Helicobacter pylori. ¿Ya? En la radiografía de tórax de control mostró una disminución de hasta 2/3 del derrame del hemitórax derecho y por la buena evolución clínica se decidió alta y control ambulatorio. Y esa fue la primera hospitalización. Esta es la endoscopía que se le hizo en el momento y la hizo el doctor aquí presente, que mostró las varices esofágicas. ¿Ya? Bueno, ahora últimamente tuvo una segunda hospitalización en enero de este año. Yo estuve conversando con ella y me refiere que es porque ella dejó de consumir los medicamentos de la terapia depletiva por problemas personales. Entonces, en su segunda hospitalización, consultó en el servicio de urgencias por 2 días de tos escasa, disnea, de inicio súbito, en reposo y sensación febril, y ¿cierto? Continuó con este consumo de H activo a pesar de que en la hospitalización del 2020 le dijeron que tenía que suspender. Ya ingresó con estos signos vitales, ¿cierto? Frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto y temperatura 37,5, lo más destacable. Ya, el examen físico destacó ictericia, taquicardia, asitis moderada, murmullo pulmonar abolido a derecha y sin edema en las extremidades inferiores. En la hospitalización pasada también el derrame que tuvo fue en el hemitórax derecho, entonces era como que estaba reproduciendo el mismo derrame que se había ocasionado el 2020. Bueno, ahí están sus exámenes de laboratorio, ¿cierto? Seguimos teniendo esta WOT-GPT elevada o sea, en una relación de 2 a 1.
hemoglobina elevada, ¿cierto? Ahí están todos los exámenes. Ya, voy a interrumpir un poquito, Álvaro. ¿Ya? Esta es una pregunta que hago siempre, ¿Mm? ¿ya? En relación a cuáles de estos exámenes, la hago siempre. Cuando van terminando con el internado, me empieza a dar infarto, ¿ya? Eh, que esto lo hablamos en la clase de pregrado y todo. Pero importante, ahora que están casi todos, que lo vayamos repasando. Que es qué exámenes traducen función hepática. Una pregunta bien simple que parece repetida, pero es súper importante que lo interioricen bien. Entonces, de todos estos exámenes que tú dices, ¿cuáles son los que yo voy a mirar dirigidamente? Digo, el hígado está funcionando bien o está funcionando mal, ¿ya? Y que me sirven para etapificar el estadio de la cirrosis. La albúmina. Ah, la albúmina, ¿qué más? Mm, La prueba de coagulación. Las pruebas de coagulación, el INR. Bien, Camila, ¿qué más? La bili. La bilirrubina. Ya. GOT, GPT, ¿qué traducen en cuanto a exámenes de función hepática o perfil hepático? Era como injuria de los hepatocitos. Claro. O sea, es importante este concepto, ya, que el hígado tiene dos funciones principales, ya tiene muchas funciones, pero es la síntesis de proteínas y la excreción de ácido biliario. ¿Ya? Entonces, cuando uno evalúa un examen de un paciente cirrótico compensado o descompensado, ya sea en el policlínico u hospitalizado, uno lo primero que va a ver es la bilirrubina, ¿ya? El INR, la albúmina. ¿Ya? Esas cosas nos van a decir este hígado está funcionando bien o está funcionando mal. GOT, GPT, fosfatasa, GGT, nos va a traducir cómo está la integridad de los hepatocitos o del conducto biliar, en el caso de la fosfatasa y GGT. ¿Ya? Entonces, podemos tener un paciente que tiene 3000 de transaminasa, GOT, GPT, estar cursando una hepatitis aguda por virus B, por ejemplo, y tener un INR de 1 y una albúmina normal. Ese paciente tiene una función hepática conservada. Recuerden que el Child tiene parámetros clínicos y parámetros de laboratorio. Los de laboratorio son justamente estos tres. Otros exámenes de laboratorio que nos sirven para ver función hepática es la creatinina y el sodio, principalmente porque el MELT, que es otro de los puntajes que utilizamos para estratificar el grado de severidad de la cirrosis, es el MELT sodio. Y el MELT sodio incluye la creatinina y el sodio. ¿Ya? Importante este último puntaje porque es el que se utiliza para determinar qué paciente es candidato a trasplante por una parte y es el puntaje que se utiliza para asignarle el órgano. Entonces, si yo tengo un paciente melsoio de 40, ese paciente, en una exageración, o de 30 incluso, probablemente si yo lo alisto a trasplante hepático va a estar primero en la lista. ¿Ya? Esto obviamente si hay un cuadro de descompensación aguda, va cambiando. Si el paciente tiene una cirrosis Chailá, tuvo una neumonía COVID, tuvo una PBE, tuvo una hepatitis alcohólica, muchas veces los parámetros de laboratorio se van a alterar y nos van a dar un falso child o MEL. ¿Ya? Entonces, uno obviamente va a esperar que se recupere del episodio agudo para recalcular la función hepática. ¿Ya? Si no hay nada extra, esa es la función hepática real y nos tiene que ayudar a tomar decisiones. ¿Ya? Sigue nomás, Albert. Ya. Bueno, aquí nuevamente se le hizo una toracocentesis que nuevamente el estudio del líquido mostró transuda. ¿Ya? Se tomó hemocultivo, orina completa, urocultivo, se inició ceftriaxona y se le hizo una, como dije, una toracocentesis diagnóstica evacuadora con buena evolución, logró saturar 95% ambiental y los exámenes de sangre y orina fueron sugerentes de hipo. Tuvo buena respuesta a ceftriaxona, por lo que se decidió alta. ¿Y eso El- fue en medicina interna o desde la urgencia está? Desde la urgencia fue. Ya. Sí, O sea, tuvo buena. vuelve atrás los exámenes, primero un poquito. ¿Ya?
¿Tenemos diagnóstico o no, aparte de ITU y cirrosis o daño hepático crónico? Sí, dame un segundo. Vamos Si nosotros vamos, sacamos la calculadora, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué no hacer? Pero con ánimo constructivo, ¿ya? Y calculamos el MELD de ese paciente, ¿ya? Tiene un INR que no lo tenemos, no lo tendrás por ahí ese examen. Mientras yo calculo aquí, tengo lo estoy buscando. 7.9 de Igual, Billy, que igual ya voy a buscarlo. no es bueno, ¿no es cierto? La creatinina en 0.89, que es lo único bueno que tiene, y un sodio me faltaría. INR y sodio. El sodio estaba en 142, si no me equivoco. Ya. Un MELD sodio, si tuviera un INR de 1.5 en 19, ¿ya? En definitiva, tenemos un paciente que, aparte de la IPO, ¿qué otra cosa pudiera estar cursando que no es el objetivo de este paso, pero por esas transaminasas y el antecedente es un buen diagnóstico, muy buen diagnóstico? Mira, acá tengo, perdón, un PT que es no del mismo día, pero muy cercano, que tiene un PT en 33%. Bueno, tú Y usas el tiempo de protrombina 28, el INR ocupamos, INR en 2,09. claro, 2,09, es un MELD sodio de 26, o sea, ese es un paciente con una cirrosis descompensada que, si quisiéramos hacer las cosas bien, ese paciente no se manda para la casa, a menos que tenga indicación de cuidados paliativos, que también es una alternativa, ¿ya? Y probablemente este paciente está cursando con una hepatitis alcohólica, ¿ya? Y con ese INR, lo más probable es que esté cursando con una hepatitis alcohólica grave, ¿ya? Porque tiene elevación de transaminasa, GOT y GPT, el doble, es el típico perfil de hepatitis alcohólica, más una bilirrubina de 7.9. Y la hepatitis alcohólica, nosotros igual la estratificamos en riesgo, la que es grave, es un paciente grave, que se puede morir en la casa, ¿no es cierto? Y uno tiene que evaluar si es que no hay un cuadro intercurrente, como tiene el paciente, que es una infección urinaria, iniciar corticoides. Y todos los cuidados intensivos, por decirlo así, o sea, nutrición, observación, volemización adecuada, porque es una descompensación grave. Sigue nomás, Alor, para no darle la tarea. Bueno, como le dije, en su momento se dio de alta con control en el poligastro en el CDT. Y ahora los que nos Ese lleva... paciente llega al poli de gastro y sufrimos nomás, ¿eh? Porque un paciente que tiene que estar en una cama de hospitalizado, ¿ya? Pero Bueno, bueno, esta es la tercera hospitalización, la que se encuentra ahora mismo. Esta fue el 1 de febrero. Consultó por dolor abdominal y distensión de inicio brusco durante la tarde del 31 de enero, además con deposiciones con sangre fresca. Ya llegó taquicárdica, con fiebre, con frecuencia respiratoria de 18 y saturando 95 ambiental. En el examen físico llegó ictérica, un Glasgow 15, resistencia epigástrica, y en la atención de urgencia decía un Bloomberg positivo, ruido hidroaéreo no presentes y ascitis, y sin edema en las extremidades inferiores. La ecografía mostró una citis importante y a la radiografía este velamiento completo del hemotórax derecho, que es lo que ha estado presentando también en todas las hospitalizaciones, a pesar de que no sea ahora mismo su motivo de consulta. ok. ¿Ya? Aquí puse una foto de la paciente, ella nos autorizó para mostrar las fotos, para mostrar un poco los estigmas del daño hepático crónico. Ahí podemos ver la palma hepática, el eritema en el eritema palmar. Podemos ver ictericia, ¿cierto? Y también, quizás no se ve también en las fotos, pero una hipertrofia parotídea también se encuentra. Importante, sí. Sí. Eso. Wow. Este es un caso para la Y doctora Sea, ¿no? Los sí. pasos de... Bueno, le comento que en su Radiografía. momento, creo que no lo pusimos acá, pero ella, cierto, se diagnosticó en ese momento en este ingreso una peritonitis bacteriana que ahora está tratada.
Y se completó el tratamiento y ella durante la hospitalización ha requerido 3 toracocentesis evacuadoras, una de 1,5 litros, otra de 900 cc y otra de 2,5 cc, todas dando salida líquido claro, citrino. Aparentemente, y aparentemente sería el caso de ella un hidrotórax que, a repetición. Aquí podemos ver una radiografía. Esta fue la radiografía antes de la última toracocentesis que hicimos el día sábado 19. Esta es la radiografía previa, ¿cierto? Podemos ver un velamiento completo del hemitórax derecho. También está esta resonancia que se le tomó. Escáner, ¿no? Podemos ver ¿O una una- reso eso? ¿Mm? ¿Es una reso o un No, escáner? es un O sea, escáner. no, un escáner, disculpe. Un escáner donde se puede ver Un derrame pleural masivo ahí. un programa pleural masivo, ¿cierto? Y esto es post la toracocentesis de 2.500 cc que se le hizo. Se le hizo estudio a este líquido, ¿cierto? Nuevamente dando transudado, ¿cierto? Bueno, como dije, en el momento se realizó la paracentesis diagnóstica que fue compatible con peritonitis bacteriana espontánea, se le dio tratamiento que completó, se le dio albúmina porque presentó un AQI, y de post-albúmina se diagnosticó que era un AQI prerrenal versus Un un hepato síndrome renal. renal, ¿sí? Y bueno, por lo mismo se suspendió el tratamiento con espironolactona furosemida hasta que corroboramos que fuera un AQI prerrenal, y ahora mismo se reinició el tratamiento con espironolactona más furosemida a dosis bajas. ¿En qué dosis, Álvaro? Uy, estábamos dándole, le digo el tiro. Un segundo, lo tengo anotado. Solo, porque la dosis inicial, ¿no es cierto?, es 40 de furosemida, 100 de espirulactona. Uno puede partir con la mitad de la dosis, 20 furosemida, 50 espirulactona. Sí, sí, Y la así dosis lo estamos tope, dando, si no me equivoco, sí. ya. Sí, no, justo no le Es saqué igual toda la importante un información de hoy poco día, para pero ver eso, cuál es el techo que tenemos con la paciente. sí, pero eso lo estuvimos conversando hoy día con el doctor de sala, y sí. Sí, si no me equivoco, será a las 12. Lo tengo anotado, pero no tengo la mochila acá. Ya no hay problema, no hay problema. Y eso. Estos son los últimos exámenes de la paciente. Ahí está la CREA 0,9, que en el momento que estuvo cursando el AQI estuvo en 1,2. Esto fue posterior a eso, ¿cierto? Se mantiene con la bilirrubina total directa aumentada, ¿cierto? La relación GOT-GPT mayor a 2,9, albúmina 2,7, ¿cierto? Todavía disminuida, con unos ciertos desequilibrios hidroelectrolíticos que en verdad no están justo en el límite. Y estos son el último hemograma que le tomamos, ¿cierto? Está cursando con una anemia, tiene un aumento del volumen corpuscular medio, que estábamos conversando hoy día con el doctor Pulgar, que es un indicador de daño hepático crónico. Y Más que de daño hepático crónico, de consumo de alcohol claro, pudiera. daño, exacto, sí. El doctor Pulgar me comentaba que específicamente de daño por consumo de alcohol. ¿Y esas plaquetas Y que indican, Álvaro, de 74.000 en un paciente con esta enfermedad? ¿Alguien que quiera aportar ahí? Que Álvaro no sabe. Plaquetas en cirrosis. sí, sí, Es lo sinónimo de. comentamos hoy día con el doctor Pulgar. La ¿Cuáles son los trombocitopenia fenómenos? en un daño hepático crónico igual es como esperable, es algo que sucede por la misma disfunción que, no me acuerdo por qué, pero me acuerdo que cursaban con trombocitopenia. Ya, pero hay una función, una causa muy relevantísima, que es qué pasa en los pacientes con
cirrosis hepática en cuanto a la circulación Era portal. por hiperesplenismo, ¿Y por qué se produce por el la- hiperesplenismo, Camila? Antes de eso. por la, por la obstrucción de la circulación portal y las ¿Ya? laterales. Se redistribuye el flujo hacia el vaso. Se produce como una hiperfunción del vaso y por eso se produce la plaquetopenia. Y ese fenómeno se llama hipertensión portal. Y vamos a ver que es súper relevante clasificar al paciente con cirrosis que tiene hipertensión portal del que no lo tiene, ¿ya? Porque también marca pronóstico, ¿ya? Probablemente esta paciente, igual las plaquetas se pueden consumir por un fenómeno agudo, ¿no es cierto? Una misma infección, pero probablemente tiene varices ahora más grandes de las que tenía antes. Continúa nomás. Eso era lo último. Ya, entonces falta como la conclusión, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos frente a nosotros? Si va al equipo de gastro así, no hace una interconsulta de pasillo. O sea, tenemos una paciente de 40 años con el diagnóstico de, y De ahí daño faltan los hepático apellidos que tenemos que grabarnos, cómo presentar un paciente con esta patología. Mm. Entonces, ¿qué tenemos, Álvaro? Una paciente de 40 años con diagnóstico de daño hepático crónico aparentemente por OH, ¿ya? el Child C, el último MELT sodio que le calculamos fue de 17. Aparte de eso, cursó una peritonitis bacteriana espontánea que está tratada y ahora mismo con derrames pleurales masivos a repetición, aparentemente por hidrotórax, que sería el líquido acítico que se va a la pleura. Aparte, Súper. tenemos el antecedente de las varices esofágicas. O sea, tiene hipertensión portal clínicamente significativa, ¿ya? Sí. Súper. Mira, yo creo que este es un paciente tipo de sala. Lamentablemente no es el mejor paciente como para decir, como para ponerlo de ejemplo de lo que podamos hacer, ¿ya? Eh, Ahora les pudiera mostrar algunos conceptos en la presentación que yo les tenía preparado. Deja compartir la pantalla nomás. Vale, no voy a presentar. Buen caso, sí. Y ahí vamos a cerrar con qué vamos a hacer con esta paciente. Vale, Muy bien, El Álvaro. iPad, así que gracias. espera. No sé, espera. Ahí sí. Justo ahí estaba abierto esto. Pero esto es lo que yo les hablo de. ¿Se ve ahí o no? Ustedes Sí. me van interrumpiendo y preguntando. Sí, se ve. Ya, súper. En cirrosis hepática, esta es la clase que le hago en parte en pregrado y la repito en el internado ambulatorio. Así que me voy a saltar algunas cosas, ¿ya? Solo recalcar que el daño hepático crónico es un síndrome, ¿ya? Que es un conjunto de síntomas y signos que se ven en pacientes que tienen enfermedades hepáticas crónicas, ¿ya? Y el síndrome de daño hepático crónico es la disfunción de la función hepatocelular y de la hipertensión portal. Por eso este fenómeno es tan relevante en cirrosis, ¿ya? Y lo que siempre hay que grabarse que es producto de una injuria que es sostenida en el tiempo. Vamos a ver cuáles son las causas. Y la fase final del daño hepático crónico es la cirrosis hepática. Entonces, en un paciente que ya tenemos certeza que tiene cirrosis, vamos a ver que hay algunos casos que queda la duda clínica. Uno habla de daño hepático crónico fase cirrosis, ¿es correcto? O cirrosis a seca. ¿Ya? A mí personalmente no me gusta que hablemos de daño hepático crónico porque es un espectro que puede ir de la fibrosis inicial hasta la cirrosis propiamente tal, que en el caso de la paciente que tú nos presentas no hay ninguna duda que la tenga, ¿ya? Aquí hay algunas cosas de la fisiopatología, ¿ya? En relación a aquí muestra que la cirrosis hepática es una enfermedad
inflamatoria sistémica, no solo del hepatocito propiamente tal. Y lo que sucede en definitiva es que se activan por distintos mecanismos inflamatorios distintas células, y una de ellas, la más relevante, es la célula estrellada, que está en el espacio de bíceps. Y eso produce la producción de colágeno y la aparición de cirrosis. Esto en palabras muy, muy simples, porque de fisiopatología de la enfermedad pudiéramos estar hablando toda una clase, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con cirrosis, tenemos que saber, no prejuiciosamente, y esto es súper importante, porque la idea es que cambiemos el paradigma de cómo se tratan los pacientes con cirrosis, cuál es la causa que lo llevó a esto. El depósito graso en el parénquima hepático es una de las principales causas, ¿no es cierto? Y ahí está claramente la enfermedad hepática alcohólica, pero también, y es muy relevante en nuestro medio y en el mundo entero y en los países desarrollados sobre todo, el hígado graso no alcohólico o el hígado graso metabólico, que es el término que se utiliza actualmente, ¿ya? Entonces, el gran grupo de pacientes que tiene cirrosis hepática o daño hepático crónico fase cirrosis es el paciente que consume alcohol. Y ojo, el consumo de alcohol es en grandes cantidades, más de 30 gramos al día en el hombre y más de 20 gramos al día en la mujer, ¿ya? Para llegar, después de mucho tiempo, a producir cirrosis. Hay factores genéticos también que influyen, obviamente, ¿ya? Factores raciales incluso, o étnicos, que influyen en la aparición de cirrosis, pero ese paciente que bebe alcohol, una copa de vino 2 veces por semana, no es un factor de riesgo para cirrosis alcohólica, ¿ya? No quiero minimizar el alcohol en esto, pero quiero que lo pongamos en su justo peso, ¿ya? Probablemente la epidemia de cirrosis que hay en el mundo y en Chile es por hígado graso no alcohólico, ¿ya? Y tenemos que apuntar hacia allá nuestra prevención primaria en definitiva, ¿ya? Recordar que hay hepatitis virales que producen cirrosis, como la hepatitis B y la hepatitis C, ya que son subdiagnosticados también, y las enfermedades hepáticas autoinmunes, ya como la hepatitis autoinmune, la cirrosis o colangitis biliar primaria, ya la colangitis esclerosante. Y hay otras causas más raras, ya, pero igual las tenemos que tener en cuenta, como las enfermedades por depósito, y ahí está la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa-1 antitripsina. Ojo, en nuestro medio hay muchos pacientes que son operados de hidatidosis hepática en la infancia o en edades tempranas. Eso produce una alteración vascular en el hígado y puede producir a los 40, 50 años cirrosis hepática, para tenerlo como causa, ¿ya? Entonces, esta injuria sostenida en el tiempo lleva a fibrosis y a cirrosis propiamente, ¿ya? Quiero avanzar. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, la hipertensión portal es importante porque va, como decíamos antes, desarrollar colaterales, tiene que ver también con la retención de sodio y agua, la aparición de ascitis, el deterioro de la función renal, la aparición de chant portosistémicos es la responsable de la aparición de encefalopatía hepática, ¿ya? Y esto es importante aquí en este caso, y es lo malo y bueno al mismo tiempo, obviamente, depende cómo uno mire, de ver pacientes tan descompensados en sala, porque nunca más se le va a olvidar este paciente, pero la cirrosis de repente cuesta diagnosticarla, ¿ya? Y hay que tener un alto nivel de sospecha, sobre todo en la parte ambulatoria, en el policlínico, ¿ya? Siempre, ya eso ya lo nombré, ¿no es cierto? Y este es un concepto que desde el punto de vista ambulatorio hay que tener claro. Para hacer el diagnóstico de cirrosis no se requiere biopsia hepática, y también ha cambiado el concepto en los últimos años, que la cirrosis puede ser reversible, sobre todo si tratamos la causa. Si tenemos un paciente que bebe y deja de beber, puede pasar de Child C a Child A, o un paciente que se trata la hepatitis autoinmune, lo mismo, ¿ya? Siempre cuando a uno le digan estudiemos la causa de la cirrosis, ¿qué exámenes hay que hacer? Anticuerpos virohepatitis C, antígeno en superficie virohepatitis B para descartar hepatitis C y B respectivamente. Cuando nos digan en sala descartar etiología autoinmune, pensar en las patologías autoinmunes más frecuentes que ocasionan daño hepático crónico, no pedir
la sábana completa de exámenes autoinmunes, porque es un error que se comete frecuentemente. Y el diagnóstico de hepatitis autoinmune se hace con el anticuerpo antinuclear, el antimusculo liso y la inmunoglobulina total, la IgG principalmente, ¿ya? Y la CBP o con la angitis biliar primaria con la aparición del anticuerpo antimúsculo liso, ¿ya? Siempre está a la mano pedir un perfil de fierro. Principalmente aquí nos sirve el porcentaje de saturación de transferrina. La ferritina se eleva per se en el paciente cirrótico, así que, ojo, si el paciente está cursando con una descompensación aguda, se va a elevar también, ¿ya? Y aquí están las cosas más clásicas de estigmas de daño hepático crónico, ¿ya? Las telangiectasia aracniforme y la palma hepática creo yo que debieran estar en el examen médico preventivo del adulto, o al menos el control de crónico en el paciente diabético obeso, ¿ya? Porque se adelantan harto tiempo a las descompensaciones de la cirrosis. Y lo otro ya es más típico, como la ictericia, la circulación colateral, las uñas de Terry o la ginecomastia, o la hipertrofia parotídea, como mostraban en la paciente, que eso ya es algo más clásico, que uno lo ve en el paciente descompensado, ¿ya? Y obviamente el diagnóstico es mucho más fácil, ¿ya? Las imágenes son fundamentales, y aquí la ecografía cobra valor, es un examen que es operador dependiente, pero nos da el diagnóstico de cirrosis. La sensibilidad no es 100%, ronda el 80%, entonces podemos tener un paciente con cirrosis y ecografía normal, ¿ya? La resonancia nuclear magnética o el escáner, hay algunas cosas típicas como la hipertrofia del lóbulo caudado, la atrofia del lóbulo hepático izquierdo, que hacen el diagnóstico de cirrosis también, ¿ya? Entonces, uno de los desafíos de la parte ambulatoria es hacer el diagnóstico con el paciente así. Un caballero, ¿no es cierto?, 50 años, que yo lamentablemente le doy la noticia que tiene cirrosis, pero que tenemos mucho que prever, ¿ya? Y aquí está lo importante, la cirrosis se divide en dos grandes grupos, la compensada y la descompensada. También esto lo pregunto siempre en las visitas y cuando dan examen conmigo, la cirrosis descompensada la definen 4 cosas, ya súper simple, y estas son las cosas que hay que aprenderse de memoria. La aparición de ascitis, de ictericia, de sangrado y encefalopatía. Y en ascitis incluimos PBE, ascitis refractaria y síndrome hepatorenal, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la cirrosis descompensada, el riesgo de mortalidad al par de años probablemente es muy alta en comparado con la cirrosis compensada. Ya esto es una pregunta que hemos discutido con Cristian varias veces porque a veces salen las pruebas. Entonces, si tenemos un paciente con cirrosis compensada, o sea, que nunca ha sangrado, que no tiene ascitis, que no tiene encefalopatía, ¿qué va a cambiar el pronóstico del paciente? Es saber la causa y tratar. Si el paciente es obeso y baja de peso, el hígado se va a mantener estable por mucho tiempo. Si deja de beber lo mismo, y así un largo etcétera. A diferencia de la paciente que tú presentas, que probablemente igual se va a ver beneficiada en tratar la causa. Esta paciente está seguro que si deja de beber y la logramos incorporar a un programa de adicciones, que son bien escasos aquellos que funcionan bien en Chile, podemos detener y revertir al menos la progresión de la enfermedad. Tenemos pacientes que llegan con bili de 30 por hepatitis alcohólica, no responden a corticoides, lo mandamos en cuidados paliativos, entre comillas, para la casa, y después llegan con bili de 1, ¿ya? Entonces, súper importante. En cuanto a cuando les digo el espectro de la enfermedad, el espectro de la enfermedad es este cuadrito, ya que la cirrosis o daño hepático crónico, perdón, va desde fibrosis inicial a la significativa, que es F3 o F4, ya que es la que nosotros vemos en sala o ustedes están viendo en sala, ¿ya? Y esa se caracteriza por la aparición de las cosas que ya dijimos y por algo importante en cuanto a lo vascular, que es el gradiente venoso de presión hepática, que es donde dice hemodinámica, ¿ya? Que este gradiente venoso de presión hepática nos dice, nos objetiva la hipertensión portal, ¿ya? Importante entonces, cirrosis, etiología, si es que la hay, recordar que está la cirrosis criptogénica, y la función hepática que está dado por el Child y por el MEL, que ya lo dijimos, ¿cierto? Si podemos ver ahí abajo
el paciente con cirrosis Child C, que es aquel que le da el puntaje entre 10 y 15. A mí siempre me gusta que el Child B, el Child lo traduzcamos también en puntaje. Entonces, por ejemplo, Child B, qué sé yo, 8 o 9 puntos, ¿ya? Child C, 10, 12 puntos, que es un poquito distinto. También está el Child Super A, que es aquel que tiene todos los exámenes normales y ese paciente tiene un muy buen pronóstico, ¿ya? Entonces, si ustedes ven que el porcentaje de sobrevida al año del paciente Child C es de un 45%, o sea, más de la mitad de los pacientes fallecen al primer año. Y eso es relevante para ver la conducta. La mandamos a cuidados paliativos o no la jugamos con el paciente y la incorporamos en un programa de rehabilitación, incorporamos al asistente social y vemos si se puede trasplantar en algún momento, ya en el caso de la señora. Lo mismo entonces con el MEL. El MEL, estos son puntajes que se inventaron para lo quirúrgico, paradójicamente, como para ver el pronóstico en cuanto a intervenciones mayores. ¿Ya? Podemos ver que un paciente con MEL sodio más de 20, el porcentaje de sobrevida es bajo también a los 2 meses, sobre 30, un tercio peor. ¿Ya? Esto es para lo ambulatorio, que me lo voy a saltar ahora. ¿Ya? En definitiva, cuando nos vemos enfrentados a un paciente con descompensación hepática, tenemos el paciente que hace una insuficiencia hepática propiamente tal, que es aquel paciente que es otro carril, ¿no es cierto?, de hepatitis aguda, que hace disfunción de la coagulación y encefalopatía, ¿ya? Y las complicaciones dependientes de hipertensión portal, que son todas, en definitiva, aparte de la aparición de varices y probable hemorragia digestiva, la encefalopatía, la asitis, la falla renal, ¿ya? Entonces ese paciente yo lo ingreso, lo hospitalizo, lo estudio, no lo mando para la casa con un MEL de sodio de 28, MEL sodio de 28, ¿ya? Y menos con una hepatitis alcohólica grave, que tienen que saber que existe y cómo se trata. En el interno ambulatorio también tratamos de ver ese tema siempre. Y aquí, no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta ahora. ¿Alguien? ¿Cristian? Mira, yo tengo una duda. De repente uno ve pacientes que como que quedan un buen tiempo con un GOT-GPT de 2-1. Entonces, ¿esto efectivamente traduce siempre una hepatitis alcohólica o puede haber un grado de daño o que quede este examen residual, digamos? Porque mi duda es un paciente que haya tenido una pequeña recaída en el consumo. Por ejemplo, lleva un año sin tomar y consume alguna vez. ¿Puede elevar levemente esos exámenes o tiene que estar necesariamente en hepatitis para elevarlo? Eso es mi duda. Recordar que la hepatitis alcohólica eleva no más allá de transaminasa en 300 o 400 máximo, en globos, GOT y GPT. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con 1000 de GOT y 500 de GPT, aunque la relación sea 2-1, eso no es una hepatitis alcohólica, ¿ya? Puede ser una hepatitis por isquemia, qué sé yo, aunque la isquemia da valores mucho más altos. Y podemos tener pacientes con elevación de transaminasa en el ambulatorio GOT-GPT más alto, pero que no necesariamente sea hepatitis alcohólica. Bueno, siempre hay que sospecharlo. La hepatitis alcohólica se define siempre por INR, por bilirrubina más de 3 también, ¿ya? Entonces es el conjunto de situaciones también. Y hay algunas etiologías de injuria sostenida en el tiempo que también elevan transaminasa y pueden elevarla en distintos perfiles, ¿ya? Y ojo con el síndrome metabólico o hígado graso, la hepatitis por virus C también, que eleva transaminasa, así bien fluctuante. Entonces, esa transaminitis, que es un término que yo personalmente no me gusta porque no existe, hay que sacarla así del mapa. Cualquier elevación de transaminasa, es decir, transaminitis, está traduciendo que algo está pasando a nivel hepático, ya sea lo que sea, lo que ya nombramos antes, consumo de alcohol, hígado graso, y la gracia del buen médico es que va a decir, chuta, este caballero tiene elevación de transaminasa, lo voy a estudiar completo y quizás me quede con el diagnóstico de hígado graso al final, ¿ya? Pero ese hígado graso con elevación de transaminasa
es una esteatohepatitis no alcohólica que en un 20% a los 15 años termina en cirrosis hepática. Entonces igual, quizá lo meto al gimnasio, lo concientizo, si tiene IMC más de 35, yo personalmente, si tengo la posibilidad, le hago la interconsulta al cirujano bariátrico y evalúe si le hace una manga gástrica o un balón intragástrico, qué sé yo, si es que ya las otras cosas fracasan. ¿Ya? Eso en general. Es como la parte ambulatoria. Y en la hospitalizada, no normalizar que el paciente tiene una tremenda descompensación como la que vemos en esta paciente. ¿Ya? Yo aquí tengo en la clase, hablo de el manejo de PBE, de asitis y de patorrera. ¿Ya? Y les voy a mostrar el de asitis al menos, o si no nos vamos a extender hasta las 9 de la noche, o como prefieran ustedes. ¿Ya? Doctor, Díganme. una consulta, y después de suspendido el consumo de alcohol, por ejemplo, en un hígado graso alcohólico, eh, estos signos de daño hepático, como la palma hepática, las arañas vasculares, todo esto desaparece igual, No, como usted de que dice. siempre ¿Mm? pacientes trasplantados después de 5 años siguen con la palma hepática. ¿Ya? Ya, ya, Entonces no siempre desaparece. ¿Ya? Es como... ya, ya. Pero de verdad que búsquenlo en el poli, cuando les toque. Yo sé que yo soy fan número uno, me gusta mucho la medicina, me gusta igual, la medicina hospitalaria, pero siento que uno puede aportar mucho en la parte ambulatoria, ¿ya? Porque ahí puede educar, puede ver otras cosas, y el diagnóstico precoz de esta enfermedad es súper bonito y desafiante, ¿ya? Sobre todo esos pacientes que uno diagnostica hepatitis autoinmune a los 40 años. Yo pienso personalmente en la señora que acabo de ver en la mañana, descompensada y con varices sangrando, ¿ya? Y si yo hago un buen diagnóstico y un buen manejo, voy a prevenir todas esas cosas. Y está a la mano porque aquí hay un fármaco que lo puede solucionar en el caso de la hepatitis autoinmune, ya los corticoides, azatioprina. Algunas cosas de encefalopatía, si ven un paciente con encefalopatía, no lo manden para la casa tampoco desde la urgencia, ¿ya? Recordar que la encefalopatía da en distintos grados, no me voy a meter en la parte fisiopatológica, pero los pacientes encefalópatas cirróticos y encefalópatas son bien discriminados, porque la encefalopatía leve son bien anodinos los síntomas de trastorno de la atención, incluso trastorno de la personalidad, un poquito de, o sea, a veces trastornos del ánimo, ¿ya? Así que ojo al paciente con cirrosis y que tenga estos síntomas. Puede haber encefalopatía mínima, que imagínense, no sé, el papá de ustedes es diabético y a los 50 años empieza con trastornos conductuales. Y la encefalopatía mínima es muy invalidante. Y ya la grave, o sea, estadio 3, 4, ese paciente requiere hospitalización, buscar la causa descompensante que puede ser, ahí aparece infección, anemia, una cirugía, hemorragia, fármacos, alteraciones hidroelectrolíticas, buscarla y tratarla, y el paciente se va a ir despierto para la casa. ¿Ya? El paciente se ve grave y se ve mal. ¿Ya? Y si al doctor Pulgar le piden una camita en la UCI, en la UTI para este paciente porque no responde, bienvenido sea, porque lo que hay que hacer con el paciente es despertarlo, y eso se logra haciendo que tenga deposiciones, ¿ya? Igual es una urgencia, en el sentido de que si yo mando para la casa al paciente con encefalopatía, sin una alimentación adecuada, sin hidratación ni reposición de lo que tenga que reponer, va a fallecer lisa y llanamente, ¿ya? Y el tratamiento es fácil en general, porque el paciente logramos que tenga deposición y despierta a las 24, 48 horas, ¿ya? Y logra con lactulosa en las dosis que sea necesaria, ¿ya? Si es necesario 10 cc, o perdón, 20, 30 cc cada una hora le doy, ¿ya? Y si el paciente está con encefalopatía de grado 3, 4, yo puedo utilizar enemas de lactulosa, que es un frasquito de lactulosa 200 cc, más 300 cc de agua bidestilada o suerito fisiológico incluso, ¿ya?
en los pacientes con encefalopatía refractaria, no en todos, usar rifaximina, ¿ya? Porque si el paciente anda bien con lactulosa, no es necesario escalar a rifaximina, ¿ya? Y la encefalopatía de difícil manejo, o sea, es el paciente que tiene menos de 70 años y que tiene encefalopatía persistente, pese al uso de lactulosa y de rifaximina, que ahora afortunadamente la tenemos disponible en el hospital, es un candidato a trasplante hepático también, para que lo tengan en consideración, ¿ya? A mí me encanta la cirrosis, ¿eh? Aunque no es el área que más me dedico, pero encuentro que un paciente está muy discriminado siempre y hay que trabajar un poco para vencer eso. Esto es a grandes rasgos lo que pasa a nivel portal con este gradiente presión portal, ¿no es cierto? Que la resistencia por el flujo sanguíneo y el aumento de la resistencia a nivel intrahepático en un caso de la cirrosis principalmente, y también hay un aumento del flujo sanguíneo por la vasodilatación esplácnica que se produce, la hipervolemia también. Y eso hace que aparezca la hipertensión portal, ¿ya? Y ya que es el caso de la paciente, considerar que la citis, el aumento o la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, el 80% es por cirrosis hepática, aproximadamente 75%. O sea, si yo tengo un paciente con ascitis, lo más probable es que sea cirrosis, pero no siempre. Hay que tener en consideración los diagnósticos diferenciales, insuficiencia cardíaca, carcinoma peritoneal, etc. ¿Ya? PBC, qué sé yo, otras causas. Pero tengo que pensar en el hígado, ¿ya? Nos ha pasado pacientes que llegan de gine después que le hicieron, me acuerdo siempre, una mujer joven con ascitis, pensaron que tenía el CA alto, entonces entraron, se veían bien los anexos, les sacaron útero, ovario y todas las cosas, y al final era una cirrosis hepática, ¿ya? Por una hepatitis autónoma, ¿ya? Todas estas descompensaciones son mal pronóstico, o sea, la mitad de los pacientes que tienen ascitis están muertos a los 3 años, ¿ya? Y cuando la ascitis tiene algunas características particulares, es indicación de trasplante hepático, ¿ya? Desde el punto de vista fisiopatológico, la hipertensión portal es la estrella de esto, por eso es importante que se lo graben, es importante que busquen las plaquetas y la palpación del vaso y la medición del vaso en la ecografía, porque eso todo nos indica hipertensión portal, ¿ya? Entonces, en definitiva, la hipertensión portal lleva a la vasodilatación arterial esplácnica, hay hipotensión arterial, se estimulan varios receptores y aquí está la gracia, ya importante tenerlo en cuenta que se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la ADH, ¿ya? Y distintos fenómenos hacen que, en el caso del hepato renal, por vasoconstricción de la arteria renal y en otros territorios, se produzca esta falla renal que responde al uso de terlipresina. Se produce retención de sodio y agua, aparece ascitis y edema, baja el sodio en los exámenes de sangre, ¿no es cierto? Hay un deterioro en la excreción de agua libre, se produce también la hiponatremia, tiene que ver con esto, ¿ya? Entonces hay 3 grados de ascitis, grado 1, grado 2, grado 3. La 3 es la ascitis a tensión, ¿ya? Y la ascitis refractaria es aquella que, pese al uso adecuado de diuréticos, no responde, ¿ya? Y hay distintas estrategias. Primero, Doctor, dígame. yo tengo una duda con la clasificación de la ascitis, porque siempre como que me ha costado diferenciar entre ascitis grado 2 a 3 y un día pregunté, no me acuerdo, a alguien, me dijo que ascitis a tensión se definía cuando generaba distrés respiratorio, como que generaba cuando ya había dificultad respiratoria, etcétera. Porque clínicamente se podría diferenciar. Yo sé que obviamente va a ser una ascitis mucho más como dura, atención, como se, Sí. pero No, pero una igual, ascitis que tú veas, ¿no? esta es una ascitis, atención, obviamente, el paciente perfectamente puede llegar hacia el poli, sin distrés respiratorio. Así que esa es una ascitis grado 3, ¿ya? Y la ascitis grado 2 es la que yo no veo, pero la detecta el examen físico, ¿me entiendes? Esta cuando hago el signo de la ola, lo de vuelta para allá, para acá, esa es la ascitis grado 2, pero ya cuando clínicamente es significativa la ascitis, eso es grado 3. No sé si queda claro esto. No, el distrés o la dificultad respiratoria no define ascitis grado 3. Y uno de los manejos muy relevantes es la restricción de sodio, ¿ya? Que de repente la obviamos un poquitito,
¿ya? En general no se restringe el líquido a menos que el sodio en sangre, la natremia sea muy, muy baja, ¿ya? Y la asitis grado 3, o sea, cuando el paciente tiene asitis que es clínicamente significativa, le produce o no distrés respiratorio, la indicación es hacer una paracentesis total, que es sacar la máxima cantidad de líquido de la cavidad abdominal, ¿ya? Para eso, para prevenir el hepato renal, uno repone albúmina, ¿ya? Dependiendo si es más o menos de 5 litros lo que yo saco, ¿ya? Recordar que la reposición de albúmina es por el volumen total que saco. Si yo saqué 6 litros, voy a reponer por 6 litros y no por el litro extra que saqué, que es una duda frecuente también. Y hay algunos trabajos últimamente que dicen que aunque yo saque 2, 3 litros, el paciente se va a beneficiar de reponer albúmina igual, ¿ya? Esta diapositiva es importante porque la asitis refractaria, que es una indicación de trasplante y probablemente el contexto que está la paciente que presentaron, es aquella que no responde a dosis alta de diurético. Por eso es importante saber bien con cuánta dosis está la paciente, ¿ya? Y la dosis máxima de diuréticos son 400 miligramos de espironolactona y 160 de furosemida, o sea, harto diurético. O aquel paciente que hace, entre otras cosas, falla renal con dosis más bajas, ¿ya? Y ese puede ser la condición de la paciente. Entonces, es importante no quedarse con las dosis iniciales, y si el paciente uno puede ir doblando, 80 de furosemida con 200 de espironolactona, ¿ya? Resumen del tratamiento, entonces, de asitis en general, leve o moderada, uno puede usar diurético en general y la paracentesis total o terapéutica más albúmina en los casos de pacientes que tengan asitis de atención o aquel paciente que uno puede usar diuréticos porque hace falla renal, que eso igual pasa, ¿ya? Los tips, ¿qué es el tips? Es este dispositivo que se instala por radiología intervencional entre la vena hepática y la vena porta, ya una anastomosis portosistémica que se pone por vía transyugular, disminuye la hipertensión portal también, ¿ya? Y eso es importante porque es una herramienta que nosotros pudiéramos tener disponible en el paciente con asitis refractaria sin encefalopatía, porque produce encefalopatía este tratamiento también. Y el trasplante hepático, ¿cuándo pensarlo? Siempre, tras el primer episodio de asitis, prender la ampolleta, al menos, y en el caso de asitis refractaria tiene indicación, ¿ya? No sé si hay alguna duda en manejo de la asitis hasta ahora. Yo, perdón, una consulta. Lo habías mencionado, pero un poco rápido. ¿Qué es lo que hacemos con el paciente que tú le partes, ¿cierto?, la furosemida con la espironolactona y hace injuria renal aguda? ¿Cómo lo estabiliza el paciente? O sea, se hace injuria renal aguda, que debiera ser poco probable. Yo tengo que definir si es que voy a seguir usando diurético o no. Esa es una decisión bien compleja, porque uno puede decir, ¿la injuria renal es por los diuréticos o es por una causa externa? Ya una ITU, una hemorragia digestiva, qué sé yo, una neumonía, ¿ya? O es solo los diuréticos. Y si son solo los diuréticos, hay pacientes que uno debiera retirar, uno puede disminuir la dosis a la mitad e ir probando. O de frentón, si es muy sensible a los diuréticos, uno tiene que retirar completamente los diuréticos e ir manejando al paciente con paracentesis o toracocentesis, según sea el caso, de acuerdo a lo que requiera. Y el tratamiento de ese paciente a largo plazo o es los cuidados paliativos o el trasplante hepático, que es lo que tenemos que definir con la señora de 40 años, que ahí voy a preguntar algunas otras cositas desde lo social para ver si es una buena candidata, porque claramente, desde el punto de vista médico puro, sí lo es, ¿ya? Y hay aquí algunas cosas en relación al síndrome hepatorrenal, o más bien en falla renal y cirrótico, ¿ya? Porque el hepatorrenal es raro, pero mortal cuando aparece, ¿ya? Miren, si ustedes ven la supervivencia de un hepatorrenal tipo 1, la supervivencia media es de 2 semanas, ¿ya? Y
O sea, la mayoría de los pacientes cirróticos que hacen falla renal, afortunadamente no tienen hepatorenal. Es una falla renal prerrenal, ¿ya? Eh, y aquí están los criterios actualizados. Esta es la diapositiva que importa. Porque antiguamente decíamos que el paciente con hepato renal, hasta el 2007 se utilizó y varios de nosotros aprendimos esto, era aquel que elevaba crea más de 1.5, pero ahora si el paciente tiene un AQI, ya sea AQI 1, 2 o 3, ya lo podemos considerar hepato renal. Sobre todo aquel que después de utilizar albúmina por 48 horas, suspender los nefrotóxicos, entre ellos los diuréticos, no responden, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, cirrótico y no muy bien nutrido, que tiene CREA de 0,4 y llegó a la urgencia con CREA de 1.1, ojo, con la creatinina ese paciente, ¿ya? Porque probablemente estamos frente a un AQI 2, ¿ya? Y lo vamos a mandar para la casa y va a llegar, bueno, ¿ya? Urgencia dialítica después. Entonces, en esos pacientes también tienen indicación de hospitalización, ¿ya? Y tiene indicación de volemizar con albúmina 1 gramo por kilo, ya hasta 100 gramos lo que se recomienda. Descartar obviamente otras causas de shock, eliminar los nefrotóxicos, hacer un estudio inicial con ecografía abdominal que incluya tamaño renal, ver si hay hidroureteronefrosis, una proteinuria que vea si hay glóbulos rojos, o sea, un examen de orina que vea si es que hay glóbulos rojos, si hay proteinuria, ¿ya? Y vemos aquí que un paciente cirrótico que hace un AQI 3, la probabilidad de sobrevida de un 30% en los 90 días apenas, ¿ya? Entonces, un tema bien relevante, la falla renal en el cirrótico, ¿ya? Y cuando uno dice, este paciente no respondió, a la volemización y a la suspensión de los fármacos, y entre ellos los diuréticos, debiera partir terlipresina. Y si un paciente le inicio terlipresina es porque pienso que es un buen candidato a trasplante del hígado, ¿ya? Y ahí lo tengo que derivar a Temuco si está en un periférico o directamente a un centro con posibilidad de trasplante, ¿ya? Algunos mensajes finales que es súper importante, que es la prevención. No estaríamos hablando nada de esto si es que a los pacientes con cirrosis los diagnosticáramos a tiempo, ¿ya? No fuéramos tan gordos o diabéticos, que eso ya es parte de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y el consumo de alcohol, que es un problema social súper relevante en nuestra región, y lo que sí podemos hacer es diagnosticar precozmente otros tipos de enfermedades como hepatitis autoinmune, etc. La prevención también va por otras vías, ¿ya? Vacunas, nutrición adecuada en los ambulatorios, ya vacunarlo contra hepatitis A, hepatitis B, neumococo, meningitis, COVID, que vemos que los pacientes con COVID y cirrosis mueren muy rápidamente. El hepatocarcinoma es otro tema relevante que no voy a tocar ahora. Eso. No sé si quedó claro, más o menos, pero es como una pincelada en relación al paciente con cirrosis descompensado, el que ven ustedes, están viendo ahora en sala, que es distinto al manejo del paciente cirrótico compensado, que es aquel que veo en el policlínico ambulatorio, ¿ya? Perfecto. Chicos, ¿alguna consulta? Esta es la mejor instancia, parte, pregunten. eso. Porque los lunes, cuando vuelva de las vacaciones, yo los voy a interrogar a todos de esto mismo. Lo hago siempre, pero en buena, ya, porque quiero que incorporen esto, porque ustedes van a ser la primera línea. La primera línea que va a estar van a estar en los consultorios, van a estar haciendo de internista en los hospitales periféricos, en Imperial, en Petrofsky, en las urgencias. Entonces es importante Y en todas esas partes que dijiste, donde más se ve esto, ¿eh? Donde más se sí, pues, ve Antonio Patio Crónico, Caragua, Oye, y lo otro, hincapié en una cosa muy importante que dijiste, que cuando uno inicia, ¿verdad?, el tratamiento con albúmina terlipresina en un paciente con hepato renal tipo 1,
es un puente a trasplante. O sea, si un paciente que uno ve no candidato, no debería partir de esta terapia. Yo soy de la idea que no debería partir terapia. Igual. ¿Ya? Pero en el equipo de gastro tenemos algunas divergencias, porque tú ves que la mortalidad a los meses es de un 90%. Entonces yo lo voy a sacar de ese hepato renal y si no lo trasplanto porque el paciente tiene más de 70, no tiene red de apoyo, es alcohólico inveterado, ese hepato renal sí o sí va a volver y la duda va a ser, ¿le voy a dar terlipresina o no? Y terlipresina significa paciente en el mundo ideal, ¿no es cierto? Hospitalizado en UPC, monitorizado, y la terlipresina que es muy cara, es un fármaco muy Sí, caro. muy claro. Entonces, Oye, lo otro, mi idea es que si el paciente no es candidato a trasplante y ese falla renal, está en una evolución natural de su enfermedad, ¿ya? Y hay que manejarlo así. Los cuidados paliativos no oncológicos es un tema bien importante también, y un paciente es Child C, uno debiera, yo lo conversaba con el doctor Solar, este tema, debiera tomarlo cuidados paliativos, no el gastroenterólogo ni el internista, porque tenemos que preparar el desenlace nomás de ese paciente. O de repente nos ha pasado también rescatar al paciente de los cuidados paliativos. Uno de los emblemas que lo he logrado trasplantar, el paciente tenía 45 años, alcohólico activo, pero con una muy buena red de apoyo, y eso lo he repetido varias veces porque es clave. Entonces tenía una señora que era hinchadora, ¿ya? Y que me tocaba la puerta, que su marido estaba con ascitis, con encefalopatía, sangrado, qué sé yo, y hasta que logramos 6 meses de abstinencia, 40 y tantos años, ¿ya? Y lo alistamos a trasplante, hizo un hepato renal, lo tratamos con terlipresina, lo trasladamos a Santiago y llegó trasplantado. Y hoy día, ese paciente que estaba en cuidados paliativos de Labranza, nunca me voy a olvidar, está empresario, vende bolsa, importa cosas desde China, o sea, le cambió la vida, ¿ya? llega el poli en helicóptero ahora. Casi, casi. Yo le digo que cuando se acabe el COVID me tiene que invitar a China a sus viajes, que le va a subir un paciente del hospital, así, común y corriente, no es gran empresario, nada. Y de verdad que esa pasión que uno ve, que uno siente por sus pacientes, la idea es que la transmitamos a ustedes. Si ven un paciente con hepatocarcinoma, ascitis refractaria, encefalopatía refractaria o mala función hepática, y ustedes ven que una persona joven tiene una buena red de apoyo, ese paciente hay que ofrecerle el trasplante. De repente uno no lo logra, el paciente fallece por ABC motivante, pero cuando uno lo logra es maravilloso porque logra un paciente sano, absolutamente sano, ¿ya? Álvaro, esta paciente, las dudas concretas, porque vamos para el perfil de una ascitis de difícil manejo. Aunque ascitis o hidrotórax de difícil manejo, ¿no es cierto? Que se manejan igual. La idea con ella y la invitación con el becado, con el internista que estén en sala, es ver a cuántos diuréticos podemos llegar, ¿ya? Idealmente llegar al menos por la historia a unos 80 o 200 80 y 200 de furo y espiro, ¿ya? Es súper importante el tema de la sal, aunque parezca así como algo doméstico, no es porque la sal hace mal, sino que aquí tiene un rol clave. Y el paciente de repente nos ha pasado que, el paciente Cristian Lara, que lo hospitalizamos porque hace así en la casa, y resulta que estuvo una semana hospitalizado y no subió nada de peso, nada, ni un gramo, porque nunca le dimos sal en la hospitalización. Y en la casa probablemente el consumo era a destajo. La sal no solo viene en la sal de mesa, ¿no es cierto?, sino que en todos los productos procesados, enlatados, la sal, el sodio está ahí, presente. Así que considerarlo también. Creo que el 10% responden solo a dieta sin sal. Sí, absolutamente. Sí. O de repente pacientes que uno trata la causa y la hipertensión portal disminuye y retira los diuréticos. Por ejemplo, esta paciente, si dejara de beber, probablemente la bilis va a bajar, la ascitis va a desaparecer, porque recordemos que está hospitalizado hace 2 años y ya debiera estar muerta a esta altura. Probablemente le beneficia la edad. Yo conversé con ella y ella refiere haber suspendido el hábito alcohólico y lo retomó para Año Nuevo, una copa supuestamente. Y la verdad es que yo conversando, al principio
todos lo atribuían al daño alcohólico, pero conversando mejor con ella, me decía que ella dejó de tomar sus diuréticos. Entonces, Claro, no sé qué le pasa a usted. Siento que más la complicación fue porque dejó de tomar los diuréticos y después sí, cuando la vieron no, en la hospitalización de enero en urgencia, solo la dejaron con Furi, no la dejaron con espironolactona. claro, eso es un error también que se comete. La Entonces, parte nutricional también, que eso ha cambiado el paradigma. Recordar que el paciente bien nutrido está bien nutrido con proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿ya? Entonces, de repente, uno tiende a dejar dietas muy restrictivas en la parte ambulatoria, el paciente apenas se alimenta y la masa muscular se va a pique, más aceite y un círculo, ¿ya? ¿Y ella a qué se dedica? ¿Con quién vive? Porque tiene 40 años, 40 años. sí, ella vive con su pareja y un hijo, y es dueña de casa. ¿Y se han podido entrevistar con la pareja o no? No, no he podido conversar Porque eso hay que con... ver, porque si la pareja no es alcohólica y ella es un buen perfil, aquí la idea es tener un buen psiquiatra de enlace que se pueda... Esto en el hospital ya es carrera, esfuerzo perdido, esperar que la vean en el polipsiquiatría del hospital, que no está montado como para adicción, pero los SECOSAP sí tienen hartas herramientas. Entonces, en una de esas, dejarla enlazada al SECOSAP es una buena estrategia también, ¿ya? Y es una paciente que la decisión es bien fina si es que va a trasplantar. Por eso, por ejemplo, aquí debiera involucrarse más el gastroenterólogo y hacer una reunión con la familia, por ejemplo. O ustedes como sala tener una reunión con la familia y meterse un poquito más ahí. De repente el asistente social también nos ayuda y hace un informe social y uno puede ir tomando decisiones. Porque si la paciente eh, hace derrames pleurales a repetición, vamos a tener que de frentón pincharla cada cierto tiempo y alistarla a trasplante. Claro. ¿No hay otra opción? Ella en su momento, claro, debutó con este hidrotórax y como le digo, pero eso fue el 2020 y después estuvo con la terapia de diurético y anduvo súper bien hasta que dejó de tomar los medicamentos. ¿Usted cree que, por ejemplo, si ahora la diéramos de alta con Furo y Espiro, podría mantenerse como sin nuevos episodios de derrame? O sea, es una alternativa, pero de repente hay pacientes que hacen falla renal o que requieren más dosis. Pero debiera poder al menos quedar enlazada al politín Ya. Al poli de gastro, de ¿cierto? gastro. O sea, Ya se sí. cosa, no sé, ya están como en vías de irse para la casa o no. No, todavía no. Estamos terminando el estudio porque cuando ingresó ahora en el último ingreso, no, bueno, le habían pedido hepatitis B, C, pero no le habían pedido los ANA, AMA. Todo eso, estamos completando el estudio. Hoy día le pedimos los otros Súper. de enfermedades autoinmunes. Claro, los otros errores que no cometan es el tema de los drenajes, ¿ya? El paciente cirrótico y drenaje pleural, que parece bien tentador, o sea la señora hace derrame, entonces dejémosle instalar un drenaje. Eso es la muerte segura, si se lo doy firme, la muerte segura. A ella, de ¿Ya? hecho, por indicación de radiología intervencional, le instalaron un drenaje pleural. Y se lo sacaron, sí. Sí, se lo sacaron. O sea, uno puede tener el drenaje 48, 72 horas, ¿ya? Pero más allá que eso, se va a infectar, sí o sí. Sí o sí. Sí, Lo mismo, Sí, oye, perdón, lo mismo con los drenajes acíticos, ¿ya? Se van a infectar, sí o sí. oye, pleurodesis no responde. Es difícil porque es una cirugía grande igual. Child C, el riesgo quirúrgico es muy alto, ¿ya? Pero pudiera ser una alternativa. Pero ya por ser Child C, esta paciente entra a pabellón y entra con un riesgo Sí, muy no, alto. sí, olvídalo. De Pero repente hay child, Pregunta académica. recordar que la hipertensión portal va por carril distinto de la función hepática. Mm. Entonces, de repente podemos tener pacientes con child A y con hidrotórax. Ese paciente, el riesgo quirúrgico es casi lo mismo que un paciente sano, el child A. Entonces, ahí uno pudiera plantearlo con mayor seguridad. Yo siempre le digo, si tiene un paciente con cirrosis y con litiasis y es child A, es el momento de operarlo, ¿ya? Porque cuando sea child C y haga una colangitis, entre el urgenciólogo y el cirujano, no sé quién más lo va a matar antes al pobre, porque no lo opera, le deja el antibiótico y con respeto, sí, pero Claro, por supuesto.
Ya, yo creo que lo dejamos Eso, hasta ¿no? acá. Súper. ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, Cristian es un tema bien relevante para el manejo en sala y para tú que haces turno en UPC, muy relevante porque yo siento que los internistas más antiguos todavía tienen el concepto antiguo del paciente cirrótico, ¿ya? Y hay que cambiar un poquito el paradigma del paciente con cirrosis, ya hace hemorragia digestiva, hace falla renal. El buen manejo del paciente crítico en las primeras horas cambia el pronóstico absolutamente. O sea, si yo lo hospitalizo, le pongo un catéter, lo golemizo cuidadosa y controladamente, el paciente anda impecable. Claro. Allá en Padre llega mucho cirrótico o no tanto. No, no, porque estamos llenos, que la UCI de allá se abrió en contexto pandemia, entonces el grueso que hemos tenido siempre es COVID. Hubo cuando bajaron un poco entre olas, tuvimos otro tipo de pacientes que duraron nada. Ahora la UCI volvió a tener de 12 camas, 6 camas, y ahora otra vez va a haber que abrirla a 12 porque hay mucho más casos y todo. Ya no hay traslados aéreos, no hay rescate. Nosotros, y de hecho, Temuco y Padre mandó muchos, pero muchos pacientes, sobre todo Padre en las casas fuera de la Sí, región. pues, y me acuerdo, era como pan de cada día. Sí. Yo recuerdo haber sacado cada turno al menos uno o dos, si es que. Y era mucho, de verdad que era mucho. Y ahora que estamos volviendo a los casos COVID, la verdad es que un paciente que llega con un Child C en este momento no es considerado para UPC. Para No, hacerte franco. claro. No sé, no. Con COVID es difícil. ¿Ya? Sí. Al menos uno lo debiera pensar. Hay otro término que se lo voy a dejar ahí porque pudiera ser un tema a discutir más adelante, es el ACLF, no sé si lo has escuchado, que es la descompensación aguda del paciente con enfermedad hepática crónica. Ya esa es la traducción en inglés, ¿ya? Y es el paciente que tiene una cirrosis de base y hace una, una descompensación, y eso hay score que son súper importantes que uno sepa, porque hay pacientes muy gravemente enfermos, como dice Cristian, y que no tiene sentido ni siquiera ingresarlos al hospital, ¿ya? Y muchas veces fallecen tempranamente, ¿ya? La CLF tiene un manejo también bien especial. Bueno, el que quiera ser internista después tiene que peinarse con cirrosis y todas las complicaciones de esto, ¿ya? Doctor, a mí me queda una duda con esta paciente porque ella estaba con un Child C, pero con 11 puntos. Y, por ejemplo, Ya. si lográramos controlar la citis en esta hospitalización, estaba haciendo mis cálculos y pasaría a Child B, ya no sería candidata de trasplante y ahí Es que sí. la decisión de trasplante la da el mel sodio, no el chai. Ah, ya, ok. Entonces tú dijiste que tenía un mel sodio de 17. Y Y 17 la última vez esta que lo calculamos, que paciente, fue hoy día. claro, ustedes ven, porque el mel sodio al ingreso era de 28 y ahora va en 17, o sea, ha mejorado con el manejo clínico. Y, o sea, esta paciente probablemente, si deja de beber, va a llegar a un mel sodio de 13 y ya la miramos, la observamos, ¿ya? Ya, Eso. Eh, ya. y si persiste con un sodio sobre 15, ahí uno la lista de trasplante y va ganando tiempo, va ganando puntos a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Ya. Y en un paciente con ascitis refractaria, por ejemplo, va ganando puntos a medida que se va haciendo paracentesis, ¿ya? Otra de las cosas importantes que les va a tocar ver en sala de repente es el tema del hepatocarcinoma, y un poco bonus track. El hepatocarcinoma es una complicación absolutamente independiente de la función hepática, y la única forma de prevenirlo es eh, prevenir la muerte de estos pacientes, detectar a tiempo la aparición del hepatocarcinoma con ecografía, screening cada 6 meses, ¿ya? Eso también para que me vaya quedando, incorporando. Ya no les doy más la lata que a algunos no les gusta esto. Ya, muchas gracias, doctor Sepúlveda. Chicos, nos vemos el próximo lunes. Lunes y martes Estudien, ¿eh? vamos a concentrar los pasos lunes y martes, la petición de los chicos. Súper. Ya, pues, y ahí con Cristian voy a Ah, coordinar para hablar algún otro de sí, estaba las... hablando, perdón, un aviso, estaba hablando con el doctor Neira, ya que está complicado por temas de los aforos. A él dice que no le gusta hacer clases por Zoom, ya, pero también estamos complicados con los aforos presenciales. Entonces, lo que él puede hacer de docencia es que lo que hablamos que pase por las tardes, probablemente el día de jueves puede hacerlo por sala y realizando electros por cada sala quien tenga electros disponible, o él también mandar con algunos electros
que él los va a andar trayendo y le va a hacer preguntas y va a hacer un poco de docencia más personalizada. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, Súper. para que... Que estén muy bien. Bueno, Cuídense. Chao, chao. gracias, Chao, doctor. gracias. Muy bien. Muchas gracias, chao, chao. Ah, gracias.